Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana de El Heraldo Televisión. Gracias por seguir con nosotros y vamos con más información. Vamos a seguir hablando de este tema de más que de Marx Arriaga, particularmente del contenido de los libros de texto gratuito de la SEP, que fue pues el punto de desencuentro entre este señor, Marx Arriaga, y Mario Delgado y la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar con Eric Juárez Pineda, eres director de Educación Futura y Diálogo MX. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Dialoga MX y Educación Futura. Ha sido, pues digamos, polémico, por decirlo menos, todo el asunto de cómo se han modificado los libros de texto gratuitos, de cómo el gobierno desde el sexenio pasado con el expresidente López Obrador, digamos que instauró este tema de la nueva escuela mexicana y pues lo que todo es y todo lo que eso involucra en términos de los libros de texto. ¿Tú qué nos dices sobre este cambio que se dio y que bueno, pues al parecer en el actual gobierno no estuvieron tan de acuerdo con lo que quería Marx Arriaga, que era pues mantener tal cual bajo su línea editorial los libros de texto? Sí, el proceso de los libros de texto durante esta última reforma pues ha sido un poco atropellado. Durante la reforma justamente del 2019 y ya después con la publicación de los planes y programas de estudio de 2022, pues este proceso ha sido pues un poco pues distinto a como ha sucedido en algunas otras ocasiones. Uno de los principales debates cuando surgieron estos libros es que primero se habían publicado los libros y después habían dado a conocer el plan y programa de estudios para educación básica. Recuerdo que la discusión en ese entonces con Max Arriaga era pues que prácticamente primero habían echado el pavimento y después el drenaje, porque finalmente pues primero tendría que haber un sustento pedagógico a partir de la reforma del 2018-2019. Ujú. Una vez que digamos que se superó esta discusión, pues vino otra discusión más grande justamente sobre la construcción de toda la familia de libros de texto, donde pues al menos en el papel o al menos en las convocatorias públicas se llamó a docentes de todo el país para crear sus contenidos, su diseño, su maquetación, etcétera, y que pues finalmente acabaron en la familia de libros de texto que tenemos ahorita. Ujú. Ahora, el contenido, ¿qué nos dices del contenido particular? Parte de lo que comentó ayer la presidenta es que no estaba el tema de género, de mujeres, de heroínas mexicanas incluido y que por lo visto Marx Arriaga no quería modificar e incluir ese tema de género, de igualdad y de equidad. Pero ¿qué otros asuntos, además de este, pues han estado en cuestionamiento públicamente y que pues por lo visto el gobierno de la presidenta Sheinbaum no estaba de acuerdo que se mantuviera así? Pues mira, se me hace una discusión un tanto extraña en el debate público porque los contenidos de estos libros de texto están desde el sexenio anterior. Es decir, Sí. la creación de todo ello ya la conocíamos. Incluso si uno revisa a detalle estos libros de texto, sí encontramos muchos fragmentos sobre feminismo, sobre algunas mujeres, etcétera. Digo, sí hace falta fortalecer en algunos otros aspectos, pero ya había como algunos contenidos que ahí vemos. Yo creo que más bien era una marcada división entre Mario Delgado y Marx Arriaga. Marx Arriaga acusó desde la designación de Mario Delgado de que él era muy allegado a diversos empresarios como Claudio X González, como Ricardo Salinas Pliego. Incluso le reclamaba que Mario Delgado durante su etapa como legislador había votado a favor de la reforma educativa de Peña Nieto, y esas diferencias, sobre todo yo veo políticas, son las que los han distanciado. Ahora, la discusión de los libros de texto también ha tenido una discusión sobre pues lo ideológico. Sin embargo, pues Sí. ningún libro de
a lo largo de la historia ha sido neutral. La educación misma no es neutral. Con el sexenio pasado, con estos libros de texto, pues vemos de manera muy marcada, pues sí, efectivamente, posicionamientos contra los gobiernos anteriores y un posicionamiento pedagógico, pues desde las pedagogías de Sur, Freire, etcétera. Sin embargo, bueno, pues esto no es único de este sexenio. Por ejemplo, durante el sexenio de Felipe Calderón o los sexenios del PAN, los libros de texto tenían una marcada línea ideológica religiosa. Por ejemplo, en el libro de Historia, Viaje por la Historia de México, que se repartió durante las celebraciones del Bicentenario, se marcaba como un hecho histórico la aparición de la Virgen de Guadalupe. En los libros de Salinas de 1993, específicamente, por ejemplo, en los libros de Historia de cuarto y sexto grado, no se menciona absolutamente nada sobre la matanza del 71 ni del 68, salvo una pequeña línea en una línea del tiempo que dice, pues, o que hace referencia a que en 1968 hubo movimientos estudiantiles en México y el mundo, y ya. Todos los libros de texto de prácticamente cualquier sistema educativo sí tienen una carga ideológica dependiendo de pues el gobierno que vaya en turno. Sin embargo, bueno, pues ahora la discusión fue muchísimo más allá porque la misma personalidad de Marx Arriaga, que de repente es una personalidad pues demasiado radical o demasiado incluso a veces cerrada, pues hacía como más hincapié en estos posicionamientos ideológicos. Sin embargo, bueno, repito, la educación no es neutral, ha sido históricamente un campo de batalla también político y bueno, pues ideológico evidentemente. Ujú. ¿Ves algún cambio estructural, sustancial con la llegada de Nadia López a la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP? No, no la veo, digamos, que de manera inmediata. Todos los libros de texto, toda la familia de los libros de texto, están basados en los planes y programas de estudio, en este caso de lo que surgió a partir de la reforma del 2019 y de las leyes secundarias, en específico la Ley General de Educación de 2022. Normativamente, legalmente, los libros de texto se tienen que basar a partir de estos documentos. Es decir, no puede haber un cambio radical en sus contenidos porque tendrían que cambiar de manera radical también pues esta base normativa que los sostiene. Ahora, debemos tener en cuenta que un libro o un buen libro o un mal libro no es la única base para que una niña o un niño aprende. Es decir, la calidad de los libros no es el único factor para que suceda pues el aprendizaje en las escuelas. El libro es una herramienta usada en la didáctica, ¿no? La didáctica es la rama de la pedagogía que estudia y aplica las técnicas y métodos y estrategias para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y digamos, durante estas técnicas aplicadas en libro de texto es solamente una de las muchas herramientas que las y los docentes pues usan en clase. Uno de los actores importantes o uno de los actores centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje son los docentes, las y los docentes. Y bueno, habría también que, o sobre todo habría que voltear a ver y discutir sobre, pues repensar la didáctica, repensar cómo se están formando los docentes, cómo se están profesionalizando los docentes, cómo están usando o no los libros de texto como una de las muchas herramientas de la didáctica, como una de los muchos materiales educativos. La Dirección General de Materiales Educativos justamente habla sobre ello y el libro de texto es uno de muchísimos materiales educativos. Es decir, los factores asociados a que una niña o un niño aprendan tienen que ver muchísimo más allá de los libros de texto, son muchísimos factores, muchísimos contextos, muchísimas políticas involucradas en todo ello y finalmente, bueno, pues una sola persona, digamos que no podrá cambiar de manera radical los libros, cuando también tenemos, como decía anteriormente, un entramado legal y normativo que les da sustento. Ujú. Ahora, con respecto al tema de la calidad de la educación, que bueno, pasa también por los contenidos que tienen los materiales, los libros de texto, los materiales didácticos, ¿qué nos dice sobre este tema del rezago educativo que ciertamente existe, pero que también hay, digamos, visiones encontradas sobre aplicaciones como la prueba PISA, si funciona o no para
medir la calidad de la educación en México. Por cierto que fue más satanizado ese tema en el sexenio pasado y ahora se ha comenzado ya pues a decir dentro del propio gobierno de la SEP que va a aplicar, ¿no?, en escuelas primarias esta prueba. ¿Qué nos dices de eso? Porque pues parece que sí hay un rezago en el tema de la educación, sobre todo que además con la pandemia se incrementó, digamos, este rezago, la deserción escolar incluso. Claro, el rezago educativo y los factores asociados al aprendizaje son multifactoriales y multisectoriales. Es decir, hay muchísimos elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje o no, incluso que tiene que ver, digamos, con otros sectores más allá de la educación. Por ejemplo, tenemos a muchas y muchos niños que van a la escuela, digamos que aunque la escuela esté en buenas condiciones o que haya buenos libros o que haya grandes materiales, pero que hay niñas y niños que van a la escuela pues con el estómago vacío, ¿no? Ujú. Entonces, uno de los factores que todavía pega en nuestra educación y parte del rezago educativo, pues esta brecha de desigualdad social que existe todavía en muchísimas de las comunidades. Otra, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones de infraestructura física de la escuela. Hay niñas y niños que van a las escuelas que no tienen techo todavía, o que no hay internet, o que no hay luz, o que no hay agua potable, o que no hay baños dignos. O hay niñas y niños que vienen de familias pues que no apoyan justamente la educación. Por ejemplo, en muchas comunidades rurales en el país, pues a las niñas ya no las quieren mandar a la escuela, pues porque las ponen o las obligan a atender como pues actividades del hogar o del cuidado de las familias. Hay muchas escuelas que aunque tengan buen contexto, aunque tengan buena estructura, pues las y los maestros no están profesionalizados o formados adecuadamente. Es decir, sí tienen que ver muchísimos factores, muchísimo más allá de los materiales educativos o los planes o programas de estudio, etcétera. La calidad de la educación o una buena educación, como llaman algunos autores, sí tiene que ver con mucho de ello. Y pues muchas de las respuestas también están desde la investigación educativa, es decir, sí abogaría yo porque las autoridades, las y los tomadores de decisiones se acerquen muchísimo más a la investigación educativa. Universidades como la misma UNAM, el CIDE, el CINVESTAB, universidades incluso privadas como la Universidad Iberoamericana, están haciendo investigación muy pertinente, muy importante, donde nos dan rutas, no nada más, digamos, para mejorar la calidad o la excelencia, como ahora se usa en la nueva reforma de la educación en nuestro país, sino pues para tratar de cerrar estas brechas de desigualdad, de inequidad y de justicia social que existe y que además afectan a los procesos educativos. Creo que este acercamiento con la investigación tendría que ser muy importante y desafortunadamente prevalecen en los tomadores de decisiones los aspectos políticos, aquellos que surgen a partir de la generación del conocimiento como la investigación educativa. Ujú. Pues muchas gracias, Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura y Dialoga MX. Seguimos en contacto y muy buenos días. Por supuesto, muchas gracias por el espacio. Saludos al auditorio. Hasta pronto.